En esta ocasión vamos a hablar sobre la fuerza de rozamiento seco. Esta fuerza aparece cuando dos cuerpos están en contacto directo y se opone a su movimiento relativo. La expresión matemática para la fuerza de rozamiento seco es la ley de Amontons-Coulomb que tenemos aquí. Yo escribo los vectores en negrita, por lo tanto, el vector fuerza de rozamiento es igual al módulo de la fuerza de rozamiento por un vector unitario. A su vez, el módulo de la fuerza de rozamiento es proporcional a la fuerza normal que actúa sobre el cuerpo considerado, siendo el factor de proporcionalidad el coeficiente de fricción mu, y el vector unitario se opone a la velocidad relativa del cuerpo considerado respecto al cuerpo sobre el que desliza. Las cosas se entienden mejor con un ejemplo. Así que vamos a resolver el problema 2.1.24 del libro Problemas de Física, que está dirigido por Oya Savchenko y editado por la editorial Mir. El enunciado del problema es el siguiente. Una cinta transportadora se mueve a la velocidad u. Sobre la cinta cae una arandela cuya velocidad inicial v es perpendicular al límite lateral de la cinta. Hállese la anchura de la cinta que corresponde al caso en que la arandela alcanza justo el otro lado. El coeficiente de fricción entre la arandela y la cinta es mu. La cinta está dispuesta horizontalmente. Esta respuesta de aquí la he copiado directamente del libro y es la respuesta final al problema, que los autores del libro siempre proporcionan, pero nunca proporcionan la resolución detallada del problema. Por lo tanto, vamos a llegar a esta respuesta resolviendo en detalle el problema. En el libro también proporciona una figura parecida a la que se muestra, en la que se puede ver un trozo de la cinta con su velocidad, la arandela con su velocidad aproximándose a la cinta y la aceleración de la gravedad terrestre, que, como aparece en el dibujo proporcionado por los autores del libro, es un dato más a considerar. Suponemos que la cinta transportadora está situada en el plano XY, por lo que el movimiento transcurre en dicho plano. Consideraremos que la arandela es una masa puntual. No sabemos el valor de la masa de la arandela porque no nos lo han dado en el enunciado, así que le asignamos el valor de m minúscula. Esta masa es constante e imprescindible para plantear las ecuaciones de Newton que nos van a permitir resolver el problema. La velocidad de la arandela es v sub a, tiene componente en x y componente en y, y es variable, es decir, depende del tiempo. Por el contrario, la velocidad de la cinta es constante, dado que por defecto todos los datos proporcionados en los enunciados y los dibujos son constantes, salvo que se nos indique expresamente lo contrario. La única fuerza que actúa sobre la arandela en el plano XY, que es donde transcurre el movimiento, es la fuerza de rozamiento entre arandela y cinta. Bueno, pues vamos a tratar de averiguar el valor de dicha fuerza. Empezaremos por calcular su módulo, que sabemos que es igual a mu por n, siendo n en este caso el módulo de la fuerza de reacción normal que la cinta ejerce sobre la arandela. Normal en este caso significa perpendicular, por lo tanto la fuerza que la cinta ejerce sobre la arandela va a ser perpendicular a la propia cinta, es decir, va a estar orientada según el eje z. Para calcular el valor de esta fuerza dibujamos la arandela vista de perfil. Esto es la arandela vista de perfil. Hemos eliminado de aquí, del dibujo, la cinta y la hemos sustituido por la fuerza que la cinta ejerce sobre la arandela y que es perpendicular a la propia cinta, es decir, que está orientada según el eje z.
es esta fuerza de aquí y esta es su expresión analítica. Pero resulta que hay otra fuerza que también está orientada según el eje Z y que actúa sobre la arandela, y esta es la fuerza externa peso, que es esta fuerza de aquí, y que esta es su expresión analítica. Bueno, pues como sabemos que el movimiento sucede en el plano XY, la componente de la aceleración de la arandela en el eje Z es nula, es decir, A sub Z es igual a 0. Bueno, pues planteamos la ecuación de Newton para la arandela en su proyección en el eje Z. Masa por aceleración en el eje Z es igual a la suma de las fuerzas que actúan sobre la arandela y que están orientadas según el eje Z. Son estas dos de aquí, y esto es igual a 0 porque A sub Z es igual a 0. Esto nos da esta ecuación escalar que nos dice que n es igual al módulo del peso y por lo tanto F sub R es igual a mu por n igual a su vez a mu por m por g. Tratemos ahora de averiguar el valor del vector unitario de la fuerza de rozamiento. En este dibujo he decidido orientar la cinta en posición vertical. Esta es la velocidad de la cinta que he llamado v sub c y que es constante. También he decidido que en el instante inicial, t igual a 0, la arandela toma contacto con el borde lateral de la cinta justo en el origen de coordenadas. Esto lo he asignado yo porque me conviene y me facilita las cosas. Por lo tanto, la velocidad inicial de la arandela, v sub a de 0, es igual a v por i, porque es perpendicular a el borde lateral de la cinta. Eso es un dato que nos dan en el enunciado. Esto de aquí es la curva que describe la arandela conforme se desplaza sobre la cinta, y aquí podemos ver la arandela en el instante inicial cuando toma contacto con la cinta, instante t igual a 0. Este es un instante posterior en el que la arandela está situado en una posición genérica de su trayectoria, y este es el instante t igual a t sub 1 en el que la arandela alcanza el otro extremo de la cinta. En la posición genérica de la arandela he dibujado el vector velocidad de la arandela, que comprobamos que es tangente a la trayectoria de la arandela. Esta parte la vamos a explicar un poco después. Y por último, en este dibujo tenemos la anchura máxima que la arandela la anchura máxima de la cinta transportadora que la arandela va a ser capaz de atravesar, que es precisamente lo que nos piden en el enunciado, esta distancia d. Bueno, pues en el vector unitario de la fuerza de rozamiento tenemos el opuesto a la velocidad relativa de la arandela respecto a la cinta. Bueno, pues vamos a calcular en primer lugar la velocidad relativa de la arandela respecto a la cinta. Esto se calcula como velocidad absoluta de la arandela menos velocidad absoluta de la cinta. Conocemos sus expresiones analíticas, pues aquí la tenemos. Como necesitamos menos v sub r, lo multiplicamos por menos 1 y ya está, ya lo tenemos aquí. Esto es menos v sub r. Si ahora vamos al dibujo y hacemos menos v sub a más v sub c, que es menos v sub r, obtenemos directamente la dirección y el sentido de la fuerza de rozamiento, y por tanto de su vector unitario. Digamos que hemos resuelto de forma gráfica la dirección y el sentido de la fuerza de rozamiento, pero ahora nos falta obtener su expresión analítica.
Bueno, pues vamos a ello. Para obtener la expresión analítica del vector unitario de la fuerza de rozamiento, pues vamos a plantear la ecuación de Newton para la arandela en el plano XY. Pues masa por aceleración es igual a la fuerza que actúa sobre la arandela en el plano XY. Aquí de entrada ya podemos averiguar el módulo de la aceleración de la arandela en el plano XY sin más que dividir el módulo de la fuerza que actúa sobre la arandela, que es la fuerza de rozamiento, dividiéndolo por la masa, obtenemos directamente el módulo de la aceleración de la arandela. Planteamos la ecuación de Newton en su forma vectorial, con la componente en x de la aceleración y la componente en y de la aceleración, y la igualamos a las componentes en x y en y de la fuerza de rozamiento. Este es el módulo y este es el vector unitario de la fuerza de rozamiento. Esto es menos v sub r, que lo tenemos aquí, y esto es el módulo de menos v sub r, ¿vale? Porque esto es un vector unitario. Identificando coeficientes según x y según y, pues obtenemos las expresiones de a sub x y a sub y. Bueno, pues resulta que estas expresiones nos dependen de v sub x y v sub y. Hay que trabajar con ellas de forma que podamos obtener las expresiones de a sub x y a sub y en función del tiempo. En principio, las aceleraciones van a depender del tiempo. Bueno, pues lo primero que se nos ocurre es dividir a sub i entre a sub x para quitarnos de en medio el módulo del vector menos v sub r. Hacemos la división, operamos y obtenemos esta ecuación. Ahora vamos a aplicar la regla de la cadena a sub i. Sabemos que a sub i es diferencial de v sub i respecto de t, pero por la regla de la cadena también es diferencial de v sub i respecto de v sub x por diferencial de v sub x respecto de t. Pero resulta que diferencial de v sub x respecto de t es a sub x. Por lo tanto, dividiendo esta ecuación entre a sub x, obtenemos que a sub i partido a sub x es diferencial de v sub i respecto de v sub x. Como los primeros miembros de estas ecuaciones son iguales, vamos a igualar los segundos miembros. Aquí lo tenemos. Resulta que esto es una ecuación diferencial de variables separables. Separamos las variables de forma que tenemos todo lo referente a v sub x en el primer término y todo lo referente a v sub i en el segundo término de la igualdad, y directamente integramos. Nos aparece la constante de integración, que calcularemos aplicando las condiciones iniciales, y finalmente llegamos a esta ecuación que nos relaciona v sub x y v sub i. Bueno, pues de aquí despejamos el factor u menos v sub i y lo sustituimos en a sub x y en a sub i. Hacemos las operaciones pertinentes y llegamos a estas dos expresiones de aquí, ¿vale? Que tenemos aquí recopiladas. Bueno, pues fijémonos en lo siguiente. En primer lugar, tanto a sub x como a sub i son constantes, porque todos los factores que aparecen en ellas son constantes, Y en segundo lugar, solo nos dependen de datos dados en el enunciado y en el dibujo. G es un dato proporcionado en el dibujo. Bueno, pues en principio todo parece correcto. Si tenemos en cuenta que a sub x es diferencial de v sub x respecto de t y que es un número negativo, esto nos indica que la componente x de la velocidad de la arandela va a disminuir con el paso del tiempo. Sin embargo,
como a sub i, que es diferencial de v sub i respecto de t, es un número positivo, esto nos indica que la componente en i de la velocidad de la arandela va a aumentar con el paso del tiempo. Bueno, como a sub x y a sub i son constantes, el vector aceleración es constante. Y lo mismo ocurre con el vector fuerza de rozamiento, que tenemos aquí. Y bueno, pues aquí tenemos el vector unitario de la fuerza de rozamiento, que ya lo hemos hallado. Bueno, pues conocidas las componentes de la aceleración de la arandela, tenemos un problema simple de cinemática. Integraremos las componentes de la aceleración respecto del tiempo para obtener las componentes de la velocidad y las volveremos a integrar para obtener las posiciones x de t e y de t. Bueno, pues hacemos todas estas operaciones teniendo en cuenta que hay que calcular las constantes de integración correspondientes aplicando las condiciones iniciales y llegamos pues a estas expresiones para las velocidades y las posiciones. Las tenemos aquí. Bueno, pues mientras v sub x, que es igual a diferencial de x respecto de t, sea positiva, sea mayor de 0, la arandela aumentará su coordenada en x desplazándose a la derecha por su trayectoria curva. Pero cuando v sub x se anule, la arandela ya no podrá aumentar su coordenada en x. Por consiguiente, la anchura más grande de la cinta que la arandela es capaz de atravesar corresponde a aquella en la que la arandela llega al otro extremo lateral de la cinta justo cuando Vx es igual a 0. Bueno, pues aplicando esta condición, suponemos que en t igual a t sub 1 es el instante de tiempo en el que la arandela llega al otro extremo de la cinta, y ponemos t igual a t sub 1 en la expresión de v sub x de t, despejamos t sub 1, lo introducimos en la expresión de x de t, hacemos las operaciones pertinentes y llegamos a este valor de x de t sub 1 que nosotros llamamos d. Por lo tanto, nuestra respuesta es d igual a v por raíz de v cuadrado más u cuadrado partido por 2 mu por g metros. Comprobemos si esta respuesta coincide con la que nos han proporcionado los autores del libro. D igual a v por raíz de v cuadrado más u cuadrado, todo esto partido por 2 mu por g metros. En efecto, la respuesta que hemos obtenido nosotros es la respuesta que nos habían proporcionado los autores del libro. Aquí la podemos ver de nuevo. Bueno, pues el problema está resuelto ya, pero vamos a calcular la curva que recorre en la arandela, porque es bastante sencillo de calcular. Para ello vamos a poner las expresiones de x de t e y de t de nuevo aquí, y además las dejaremos en función de t sub 1, siendo t sub 1 esto, porque quedan unas expresiones más sencillas. Para averiguar la curva que recorre la arandela hemos de eliminar el parámetro t de estas dos ecuaciones. Por lo tanto, si yo cojo y multiplico x por u y y por v y luego las sumo, se nos van estos términos de aquí y despejamos t en función de x y de y. Introducimos este valor en y de t, hacemos las operaciones necesarias y llegamos a esta ecuación de segundo grado en las variables x e y. La ecuación de segundo grado general en dos variables es la siguiente, que la tenemos aquí. Comparamos estas dos ecuaciones, aquí tenemos los valores comparados, y calculamos el valor del discriminante b cuadrado
menos 4A por C, que resulta ser 0. Como el valor del discriminante es 0, la curva recorrida por la arandela sobre la cinta es una parábola. De hecho, se puede demostrar fácilmente que si a sub x y a sub y son constantes, entonces una masa puntual va a recorrer siempre una parábola. Esto es muy sencillo de hacer y os animo a que lo hagáis. Yo no lo voy a hacer ahora. Bueno, ya para finalizar, vamos a repasar unos puntos importantes en la resolución del problema y haremos algún comentario que considero interesante. En el enunciado no nos han proporcionado el valor de la masa de la arandela. Por ello ha sido necesario suponer dicho valor para poder plantear las ecuaciones que permiten resolver el problema. Este valor desaparece en el proceso de resolución del problema y no aparece en la respuesta final. Como no nos han proporcionado el radio de la arandela, suponemos que es una masa puntual. Esta suposición se realiza cuando no nos dan las dimensiones de los objetos cuyo movimiento queremos analizar y además el tamaño de dichos objetos es mucho más pequeño que el de la trayectoria que recorren. Este es un comentario bastante interesante. Las superficies en reposo suponen un caso particular de este problema. En efecto, si la cinta en vez de moverse estuviera en reposo, entonces la fuerza de rozamiento simplemente se opondría a la velocidad absoluta de la arandela. Pues bueno, calculamos aquí la velocidad relativa de la arandela respecto de la cinta, pero va a ser igual a su velocidad absoluta porque la cinta está parada. Por lo tanto, menos v sub r de t es menos v sub a de t, lo introducimos en la ley de Amontons-Coulomb y resulta que nos da que va dirigida según menos t, menos t, siendo t el vector unitario de la velocidad de la arandela, ¿vale? Por lo tanto, que es el vector tangente unitario, ¿vale? Por lo tanto, como la velocidad va dirigida según t y la fuerza de rozamiento va dirigida según menos t, se opone directamente a la velocidad absoluta de la arandela. Es muy importante elegir correctamente las coordenadas a usar para resolver el problema, pues la solución se puede complicar notablemente si no acertamos en la elección. Entre otras opciones, las coordenadas disponibles para resolver problemas bidimensionales como este son las rectangulares o cartesianas, las polares y las de trayectoria, también llamadas tangencial y normal. En este problema concreto, las coordenadas que hacen más fácil la solución son las rectangulares, aunque en muchas ocasiones las coordenadas que proporcionan una solución más sencilla son las de trayectoria. Os invito a que tratéis de resolver este mismo problema utilizando coordenadas de trayectoria y veréis cómo los detalles matemáticos necesarios para resolver el problema son bastante más complicados. Y ya para finalizar, comentar que si se usan coordenadas rectangulares o polares para resolver el problema, es muy importante elegir bien la posición del origen de coordenadas, así como la orientación de las magnitudes vectoriales que aparecen en el problema. La elección del origen de coordenadas en la posición en la que la arandela toma contacto con el borde lateral de la cinta en el instante inicial t igual a 0, así como la orientación de la velocidad inicial de la arandela según el eje X y la velocidad de la cinta según el eje Y, nos han permitido simplificar mucho el planteamiento del problema. Bueno, pues hasta aquí la sesión dedicada a la fuerza de rozamiento seco. Espero que este ejemplo haya resultado clarificador e interesante.
Nos vemos en la próxima sesión.